Creo que es el camino más raro por el que me he metido con una moto de estas.
sensación de que nos estamos pasando. Estamos pasándonos. Nos hemos metido por un valle. Ya habéis visto las tomas que hemos hecho con el dron. Hemos llegado hasta un punto que había un sitio hasta donde se podía acceder con el coche, y luego hay este pequeño sendero de arena que, aunque tiene algunas marcas de coche, parece que solo han llegado hasta aquí. Aquí dan la vuelta porque por ahí no se puede seguir. Bueno, y por ahí también hay otro camino que es por donde vamos a seguir nosotros. Marí se ha quedado como a 1 kilómetro y yo me he ido metiendo, y mucho me temo que vamos a tener que volver atrás. Este vídeo va a ser prácticamente exclusivamente de tomas de dron. Hoy solo vamos a visitar paisaje, cosas, no sé si va a haber alguna explicación, pero me temo que no, que va a ser exclusivamente dron y musiquita. Cuando digo que de verdad que creo que me he pasado, es que nos hemos pasado. Esto es, aquí ya no hay ningún tipo de pisada, solamente huellas humanas. ¡Hostia, qué subida, tío! Más brutal. No sé. Bueno, el camino sigue, no sé, yo ya me conocéis. Si se puede ir andando, se puede ir en moto. Voy a seguir intentando. A ver por dónde salimos. Este es lo que se llama el Valle del Amor. Hemos visto un letrero a la entrada que ponía esto. Nosotros lo vamos a hacer en moto. Joder, es que hay puentes de estos, túneles. Bueno, no quiero ni pensar si se rompe la moto aquí. Si se rompe la moto aquí me pongo a llorar directamente, o la dejo aquí ya. No. Sí, por aquí puedo seguir. Por aquí puedo seguir un poco, pero... Madre mía.
Que si veo que el camino mejora un poco, pues ya sí, ¿no? Pero que va, se está poniendo en plan selva, por aquí no pasa nadie. Por aquí no pasa nadie, es imposible. Bueno, hemos hecho un buen trozo. No, es que por aquí me voy a quedar atascado. Voy a ir un poco más. Que va. Imposible. Imposible. Tengo que dar la vuelta. En fin. Me lo he pasado bien. Eso sí. Incluso he cogido un camino alternativo por donde va la gente andando, que tiene un par de escalones y de torrentes bastante delicados. Entonces no es posible con esta moto. Con una moto de trial no habría ningún problema, y con una trail tampoco. Pero con esta moto tengo miedo de dañarla por abajo, el tubo de escape, el cárter con alguna piedra que he visto, y no vale la pena el riesgo. Una lástima. Ya me extraña que por aquí se pueda ir en moto, que no esté prohibido. En España hace ya semanas que estaría preso. Así que nada, me doy la vuelta. No sé en qué vídeo lo voy a poner, seguramente será un corte entre medio de un vídeo de los de comida. Evidentemente hay que salir huyendo de los sitios turísticos, pero hoy hemos cometido otro error, como el de ayer. He visto en la carta un plato de albóndigas que se llaman meatballs y he dicho, bueno, voy a comer unas albóndigas con arroz. Y bueno, pues esperamos un tiempo prudencial y viene el plato de albóndigas. Ojo, atención, porque os voy a enseñar las albóndigas. Pedazo de albóndigas. Esto es una albóndiga. O sea, no sé, hay garbanzos más gordos que estas albóndigas. O sea, y cuando le digo a la chica que la foto del menú y el plato que han traído no tiene nada que ver, y me dice, ya, es que la foto es una foto. Pondremos aquí arriba una foto del plato, ¿eh? Ahora iré a sacarla. Ya, porque estoy muerto de hambre y me lo voy a comer, pero esto es lo que hay. El capitán está enfadado. Y es que no soy un youtuber profesional y estas cosas me dan un poco de vergüenza, pero a Mari no le da ninguna. Íbamos por la carretera y hemos encontrado esta máquina. Resulta que esta máquina da vueltas y es una lavadora donde meten las mantas, las mantas, no, ¿cómo se llama esto? Alfombras, y lo meten aquí dentro y da vueltas, y es un lavadero para quitarle el polvo a las alfombras. Y aquí está el almacén donde las guardan, y deben limpiar todas las alfombras de Capadocia. Es alucinante, ¿eh? Voy a filmar un poco, pero es que, joder, estas cosas me dan repelús. Wow, mira qué lugar. Es impresionante. A Mari le están contando la historia. El tío que vigila la moto. No sé si se va a oír, pero estamos en Göreme, la ciudad más turística de Capadocia, por donde pasamos varias veces para ir a algunos sitios. Muchos de los bares tienen... ¿Ah? Brasil. Spain.
En muchos de los bares tienen música, en las terrazas y eso, pero en cuanto que suena el cantante... paran la música y lo paran las televisiones para que se escuche al cantante en todo su esplendor. No me vais a creer. Ahora viene la realidad. Bueno, esto se veía venir, menos mal que lo teníamos medio preparado en la isla de Samos, pero no sabíamos si todas las herramientas que metimos nos iban a servir, pero lo estamos averiguando. Ah, très secure Ederin, madame. Très secure. La señora ha visto que se ha cortado y nos está trayendo un... Ahora te lo pongo. Très secure. Ah, no, te lo pone ella, amor. El capitán ligando con una turca. Oh. Très secure Ederin, madame. Oh. Bueno, a ver. Después de... ¿Quieres contar algo, capitán? Pues eso, que no sabíamos si en Samos habíamos metido toda la herramienta que nos iba a hacer falta, pero que lo estamos averiguando. Ahora... Siempre nos metemos por un montón de sitios y pinchamos cuando más público tenemos. Sí. Os voy a enseñar todas las herramientas que ha sacado de del invento. Estas metidas aquí dentro. La válvula está completamente destrozada, pero el capitán está preparado. Menos mal que llevo otra de recambio, pero esta no es tan buena como esa. Ama dedim ki Fatih yakla boruna değeyim geçelim. Korkuyla dedi kendini neyime atar dedi. O zaman dibine kadar vardı. Yolda da mı içiyor? Gittim Konya'da yükseldi. Ulan. Arabanın anahtarını gidiyorum, yıkılacakmış. Arabası karşıda. Getirsene bir şey. Mehmet, benim arabayı bir git de getir şuraya. Bir anahtar. Al. Aquí estoy yo, pero ya estamos casi terminando. La rueda ya está puesta en su sitio y hinchada. Bueno, parece que al final lo de la caja de herramientas ha sido todo un logro. Hemos tenido bastante suerte, no nos ha faltado de nada con esta poquita herramienta metida en el bidoncito, lo hemos sacado adelante. Y con las botellas estas, que no las había usado nunca, con dos botellas se infla justo para llegar a la gasolinera, así que muy bien. El problema es que arranca la válvula, mirad, ¿lo veis? El off-road, evidentemente, cuando la moto tira, sobre todo con dos personas, por esas cuestas que nos metemos, pues algo falla aquí. Tendría que haber un freno de cámara o algo
para que la llanta no girara, pero claro, hace tanta fuerza que arranca las válvulas. No sé cómo lo voy a solucionar esto. Por lo menos voy a hablar también un poco del motoclub este, de las Harleys, que estaban justo donde he pinchado la rueda. Todos me han visto y ninguno me ha ayudado, ni siquiera me ha preguntado si necesitaba ayuda. Es un motoclub de Harley Davidson de Turquía. Una pila de fantasmas que, vamos, directamente no me han preguntado nada. Moteros de Turquía. Hola amigos, hoy empieza un nuevo día en la región de Capadocia. Por cierto, esta región está catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo porque es una maravilla. Vale, perdonad mi mala cara hoy, pero me ha picado un bicho aquí y creo que hago una alergia o algo, entonces tengo la cara hinchada, pero sobre todo toda esta parte donde me picó el bicho. Bueno, si os digo Keranasaray, Keranasaray, ¿os suena? Vale, pues es una palabra que quiere decir Caravana de camellos. no, palacios de camellos, perdón. Sí. Palacios de camellos. Os cuento. En la ruta persa, en la ruta de la seda, pues había que alojar a todos los animales y a toda la gente que iban haciendo su ruta, ¿no? Entonces, cada 40 kilómetros se construían estos edificios. 40 kilómetros es lo que hace más o menos un camello en un día. Entonces, estos sitios tenían herreros para cambiar las herraduras de los camellos y de los caballos. Había médicos. Había por supuesto cocinas, cocineros, se cambiaban los zapatos de los caminantes, o se arreglaban o se daban zapatos nuevos, y normalmente el descanso era de 3 días, y aquí daban todos los servicios a las personas y a los animales para que puedan descansar y seguir la ruta. Hay muchísimo en esta zona de Capadocia, construidos con roca volcánica. Este concretamente que hemos decidido visitar hoy está muy cerquita de Ábanos, está restaurado y hay patios por supuesto, pero siempre hay una mezquita, porque claro, la religión era muy importante en su día como lo es ahora. Entonces este lo vamos a visitar, espero que os guste. Vamos. Imaginar por un momento que los camellos hacían 40 kilómetros, ¿no? Cada 40 kilómetros había una parada de estas. Si la ruta de la seda tenía 2000 kilómetros, a lo mejor 2000, 2500 kilómetros, imaginaros los días de a 40 kilómetros que se tardaba en hacer la travesía, ¿no? Meses y meses. O sea, una persona a lo mejor hacía en su vida 4 o 5 travesías de estas y luego la palmaba. Es que ya no se podía, ¿no? Eran viajes realmente durísimos. Rectifico una cosita. Caravansaray significa palacio de caravanas. En este, que se llama Saruhan o Saruhan, tiene 2000 metros cuadrados, fue construido entre 1249 y 1254, y las paredes son de roca volcánica, como decía antes, de color amarillo y rosa, y todos los caravansaray eran de paredes altas y espesas, porque había que proteger todo el material y todo lo que compraban y que llevaban en la ruta de los ladrones. Fijaros en estas naves
Estas habitaciones abovedadas que serían para donde estaban la gente que reparaba las cosas o sencillamente para los establos, ¿no? Para los camellos, para darles descanso, ¿no? Y para darle descanso a las personas. Aquí en estos sitios en medio de los desiertos será como un micromundo, ¿no? Todo el mundo, toda la gente de los pueblos esperarían a los mercaderes pues para venderles cosas, para intentar robarles, para intentar timarles, para... no sé, imaginaros lo que era alrededor de un área de servicio, ¿no? Donde alrededor existe todo tipo de negocios para intentar ganarse la vida, ¿no? Unos con los otros. Cuando estuvimos en el pueblo de Horta Izar, vimos un montón de baúles de madera guapísimos, preciosos, por la calle, como un poco abandonados. Me dio muchísima pena porque me encantaría tener uno en casa. Pero ahora, aquí en el Caravanserai, veo y deduzco que era lo que utilizaban antes para transportar la mercancía. Y aquí hay unos cuantos muy bonitos. ¿Cuántos kilómetros habrán hecho estos cofres preciosos? Mirad, 1, 2 y 3. Ahora os enseño el capítulo. Hostia. Bueno, el último día en la región de Capadocia teníamos previsto ir al valle de Ilahara, pero esta mañana he cambiado la ruta. Y estamos en un pueblecito a media hora de Ábanos que se llama Gulseir, que quiere decir flor o rosa, no lo sabemos muy bien aún. Nos encontramos ahora mismo en la iglesia de San Juan, o sea que estamos solos, aquí no viene ningún turista y vale la pena, porque además aquí podemos grabar, hacer fotos, no está prohibido. Esta iglesia, la característica de esta iglesia es que tiene 2 pisos. Abajo los dibujos son de artistas bizantinos, que son dibujos muy sencillos, con principalmente líneas y cuadrados, algo muy sencillo que dice, jolín, parece que es un dibujo de un niño, ¿no? Estos eran los bizantinos. Y después las pinturas se volvieron más artísticas, con los colores amarillos y naranjas sobre fondo negro que caracteriza muchas de las iglesias que hemos visto en el Museo al Aire Libre de Gorenje. Y eso se ha llegado a decir que era el arte capadociano. Y aquí en la iglesia de San Juan, lo veréis en las imágenes, están súper conservadas. Mirad, esto es una maravilla.
Venimos de un tiempo en el que cuando se reunían aquí los feligreses cristianos de esta zona, nadie sabía leer. Es más, leer la Biblia estaba prohibido. El cura se ponía de cara a la pared, en esta zona de aquí, con la Biblia allí dentro, para que nadie la viera. Estaba prohibido copiarla, en fin. Entonces a los feligreses se les contaba la historia con dibujos. Entonces el cura les iba contando las distintas escenas, pues la última cena, cuando están los 12 apóstoles con el vino y la carne, después cuando vienen a prenderlo, se despide de María. Allí es cuando lo preparan para... Ahí tenemos cuando lo crucifican. En fin, las distintas escenas de lo que viene siendo el Evangelio, ¿no? Y así el cura podía explicarles, pues, con todo detalle qué es lo que pasaba. Como dentro de pocas horas dejaremos Turquía, me apetece comentaros algo personal. Bueno, varias cositas, pero realmente, uy, el capitán me va a dar. La primera es que puede ser que en los demás vídeos y en todos los vídeos que habéis visto hasta ahora, pues os he comentado la amabilidad, la bondad y el gran corazón de los turcos. Algunos pensaréis, bueno, es como en todos los países, ¿no? Hay gente buena y gente mala. Efectivamente, estoy de acuerdo. Pero después de 6 meses en Turquía, 3 meses el año pasado y 3 meses este año, por diferentes zonas, en ciudades muy modernas, muy grandes, en pueblecitos muy humildes y en islas pequeñaja o no tanto, pues hemos estado en diferentes escenarios. Y en todos, realmente en todos, esta característica real de la Turquía es leitmotiv, viene a menudo. Y lo que también es importante destacar es que esta bondad la hemos vivido en nuestras propias carnes en momentos realmente de dificultad, ¿no? Os acordáis del año pasado de mi episodio en el hospital y este año pues con la van, con la camper que se nos estropeó, también hemos tenido gente pues que nos ha apoyado y nos ha ayudado y ha dejado todo lo que estaba haciendo para ayudarnos. Esto era una cosa que quería destacar. Y la otra es que yo este país lo viví realmente de una manera muy especial, este país y este pueblo, porque a mí de pequeña me pasó algo, os cuento. Yo vivía en un pueblo con comunidad turca y comunidad portuguesa, extranjeros, ¿no? Emigrantes. Y yo no entendía en ese momento por qué los turcos, la comunidad turca del pueblecito que se llama Chateaubriand, habían insistido en alquilar un local y hacer su bar, su taberna turca, concretamente solo para ellos. Yo no entendía por qué no iban los demás bares, a los demás PMU, como se dice en Francia, ¿no? Como mi padre cuando se iba a tomar una cerveza o a tomar un café con sus amigos o incluso a jugar a cartas. Yo no entendía por qué tenían que tener su propio espacio. Ahora sí que lo entiendo, porque he tomado té, el capitán y yo hemos tomado té en muchísimos lugares donde realmente es un lugar suyo,
muy sencillo, con unas mesas muy sencillas donde juegan su juego típico, que ahora no me acuerdo, Joker, bueno, no me acuerdo, pero ese que también se juega en Grecia, y el té, el famoso té, sus teteras, y el té que se sirve en los vasos típicos. Ahora lo entiendo perfectamente, porque querían su local y sentirse a gusto y sentirse como en casa dentro del pequeño rincón que ellos habían creado en el pueblo de Chateaubriand. Pero en ese mismo bar, que estaba justo arriba de las ventanas de mis padres, donde vivían en el centro de la ciudad, pues un día yo estaba en casa con mis padres y de repente, era joven, a lo mejor 10, 12 años, oí como unos petardos muy grandes, para mí unos petardos, entonces claro, me llamó mucho la atención y me veo perfectamente correr desde el salón hasta la habitación de mis padres, pisar la cama de mis padres para abrir la ventana y para curiosear, ¿no? Ya me conocéis, para ver lo que estaba pasando. Y lo que vi, que yo estoy convencida que solo yo lo vi a un ser humano, a un señor que tenía un fusil en la mano y estaba pegando tiros contra el escaparate, contra el cristal de ese bar turco. ¡Pam, pam, pam, pam! Y claro, yo vi eso y me quedé como en shock, como, ¿aquí qué pasa, no? Mi madre, como se dio cuenta que no eran petardos enseguida, me acuerdo que me estiró así con fuerza, me caí encima de la cama y ella cerró la ventana de miedo, ¿no? Entonces, yo ahora, era un momento que ya no tenía claro y de hecho se me había olvidado, pero estando en Turquía sí que me acordé de ese momento que para mí fue un momento de crueldad, un momento de violencia, un momento de racismo, un momento de injusticia y bueno, y por eso por eso os quería explicar por qué viví tan intensamente este país, porque cuando me acordé de este momento pensé en todos los turcos que han muerto ese día, en el día que los vi, siendo tiroteados por una persona inhumana, ¿no? Y todas las familias que desde ese día están incompletas por la muerte de esos seres queridos, ¿no? Y además eso provocó un desequilibrio, no, una inseguridad entre los inmigrantes de ese pueblecito pequeñito que es Chateaubriand, porque después la comunidad portuguesa también pensaba, jolín, pues a lo mejor nos tocará a nosotros, no vendrá un loco con su pistola o su fusil aquí a matar a la gente que no es de la misma nacionalidad. Entonces, nada, perdón, pero os quería explicar un poco por qué este país me llega tanto al corazón. Yo creo que también le llegó mucho al corazón del capitán y que estoy encantadísima de haber podido disfrutar de su gente y de sus escenarios espectaculares durante estos 2 veranos. Y hasta aquí Turquía, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, pulgar para arriba, haz un comentario, estaremos encantados de leerte y de responderte, y por favor síguenos si te ha gustado el contenido de este vídeo.